Qué gusto tenerte nuevamente en el Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su segunda etapa para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que disfrutemos de este espacio que está diseñado para ti, donde podrás fortalecer tus habilidades y conocimientos de una manera clara y accesible, y además sin salir de casa. Por esa razón, el día de hoy se encuentra nuevamente con nosotros el maestro Jorge Luis Vázquez Ariza, quien nos presenta la segunda sesión de álgebra. Vamos a darle la bienvenida. Maestro Jorge Luis, bienvenido a su espacio y lo saludo con Susana a distancia. Muchas gracias, Roberto. Permíteme. Y bueno, maestro, platíquenos, ¿cuál va a ser el tema de esta segunda sesión? Bueno, Roberto, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar y desarrollar el tema de ecuaciones simultáneas. Roberto, ¿tú te imaginas cómo es que podemos predecir el clima? Claro que sí, hasta donde yo recuerde era por medio de los satélites, por medio de la tecnología. ¿Estoy en lo correcto? Desde luego que sí, pero esos satélites y toda esa tecnología en conjunto para que funcione se basa en modelos matemáticos, los cuales a su vez se apoyan de las ecuaciones. Excelente tema para poder iniciar esta sesión. Entonces, ¿estamos listos? Estamos listos. En casa, ¿estamos listos? Pues entonces iniciemos con esta segunda sesión de álgebra. ¡Comenzamos! Bien, jóvenes. Vamos a retomar el tema entonces de las ecuaciones, solamente que en esta sesión vamos a trabajar con las ecuaciones simultáneas. Tienen una cercana y estrecha relación con las ecuaciones que vimos en la sesión pasada. Estas también son de primer grado. Sin embargo, vamos a analizar por qué es importante que ustedes aprendan o desarrollen el aprendizaje acerca de los fenómenos lineales y las ecuaciones simultáneas. Bien. Muchos de los fenómenos que existen en la realidad, en nuestro entorno, los podemos representar matemáticamente. Y muchos de esos fenómenos que podemos representar matemáticamente resulta que son líneas, es decir, que responden a estímulos, a variables que interactúan, que cuando nosotros los llevamos al plano cartesiano, por ejemplo, resulta que son una recta. De ahí toman el nombre. Este tipo de fenómenos los encontramos básicamente en las áreas de la física. Los encontramos, por ejemplo, cuando queremos graficar la frecuencia cardíaca de una persona en un tiempo determinado, ¿sí? De tal manera que este tipo de fenómenos los podemos representar matemáticamente hablando a través de ecuaciones. Y esas ecuaciones son las ecuaciones simultáneas, ¿sí? Las ecuaciones simultáneas tienen la característica de que interactúan entre sí y forman sistemas. Para que podamos hablar de un sistema de ecuaciones, deben de tener la característica de que cuando hallemos su solución, esta solución debe satisfacer a las dos ecuaciones. Ahora, también no podemos hablar de ecuaciones simultáneas si no existe más de una. Es decir, son fenómenos que están estrechamente relacionados y que permiten ser representados a través de dos o más ecuaciones también. Estas ecuaciones también van a ser de primer grado, sin embargo, vamos a tener interactuando en las expresiones a dos variables diferentes, que por lo general serán la letra X y la letra Y. Bien, ahora, ¿cómo podemos resolver un sistema de ecuaciones simultáneas? Matemáticamente hablando, existen varios métodos para poderlas resolver. Uno es el método gráfico, el cual nos va a ser útil o nos va a servir el plano cartesiano. En él vamos a hacer el dibujo de las ecuaciones o el comportamiento que tienen estas ecuaciones y donde veamos que coincidan, donde veamos que tienen un punto de intersección las líneas que originan las ecuaciones, ahí estará la solución. En él profundizaremos un poco más adelante. Pero no es el único método. También tenemos el método de eliminación por suma y resta o de adición y sustracción. Tenemos el método de sustitución. Tenemos el método por igualación, que es uno de los más populares y conocidos por su facilidad para determinados sistemas de ecuación. Y por último también existe un método un tanto más avanzado, pero mucho más útil cuando tenemos sistemas de ecuaciones muy grandes o de más de dos o tres ecuaciones interactuando. Es el término de determinantes. Bien, ahora vamos a trabajar en este momento con el método gráfico, pero antes sí quisiera ejemplificar cómo es que funciona un fenómeno lineal y en qué momento se vuelve importante representarlo con una ecuación simultánea o con un sistema de ecuaciones simultáneas. Veamos en la pizarra. Imaginemos o imaginen algo que es muy común hoy en día.
gracias a la ciencia, la transferencia de la tecnología, hoy en día podemos tener relojes que nos dicen nuestro pulso cardíaco, nuestra frecuencia cardíaca y nos lanzan alarmas acerca de lo que está sucediendo. Internamente se están resolviendo operaciones matemáticas, ecuaciones, pero ¿cómo sucede esto si lo llevamos al estudio dentro de las matemáticas? Pues es relativamente sencillo de comprender y esto es importante que se los explique porque va a permitir que ustedes asocien algo visual con algo abstracto que a veces es una ecuación. Imaginemos, por ejemplo, que yo aquí tengo este pequeño cuadrante donde yo voy a graficar por una parte las pulsaciones cardíacas y por otra parte el tiempo en el que es medida esa frecuencia cardíaca. Si nosotros tomamos el pulso con un reloj o con un instrumento médico, podemos ir poniendo los puntos, ¿sí? Cuando la persona tiene una frecuencia cardíaca constante, nos va a resultar que vamos a tener esta situación, esta cantidad de puntos o este grupo de puntos. Pero si nosotros tomamos esos puntos y los unimos, veremos cómo se origina una línea recta. De ahí toma el nombre. Y hay muchísimos ejemplos que podríamos tomar. Les puse el de la frecuencia cardíaca constante, pero muchos fenómenos de la realidad los podemos representar. De hecho, es necesario representarlos de manera gráfica para poderlos entender. Bien, ahora, retomando el punto del método gráfico, que tiene mucha relación con lo que les explicaba aquí, bueno, ¿en qué consiste resolver una ecuación por el método gráfico? Pues básicamente, como su nombre lo dice, consiste en hacer el dibujo de las dos ecuaciones. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a dibujar una ecuación? Bueno, es muy sencillo, vamos a asignar valores, vamos a hacer algo que se llama tabulación, que seguramente ustedes aprendieron en secundaria, y si no, ahorita lo vamos a recordar. Y gracias a ese grupo de valores, nosotros podemos ir poniendo estos puntos que originarán la línea recta o la gráfica de nuestras dos ecuaciones. Veamos. Tenemos tres casos específicamente para el método gráfico. Es decir, nos pueden dar dibujos distintos de esas dos líneas rectas o tres líneas rectas, dependiendo cómo esté conformado el sistema. Puede ser que a veces encontremos concurrencia en esas líneas. ¿Qué significa concurrencia? Bueno, pues que se están cruzando, que se conecten en algún momento, ¿sí? Entonces ahí decimos que existe una solución al sistema. Pero puede ser también, jóvenes, que encontremos líneas que se enciman, que después de haber yo graficado ambas ecuaciones, resulta que las líneas quedan una encima de otra. Con esta situación diremos que entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Pero también resulta que a veces puede ser que nuestra gráfica resulte en dos líneas paralelas. ¿Qué nos está indicando esto desde ahí? Que el sistema no tiene una solución, ¿sí? Que el grupo de soluciones o de valores que las pueden satisfacer nunca se van a encontrar, nunca van a coincidir, por tanto, no tiene solución. Analicemos cada uno de estos casos. El caso 1, recuerden, es el de las líneas concurrentes, las que se cruzan, ¿sí? Tenemos este sistema de ecuaciones, x más y, que es la ecuación 1, y x menos y, que es la ecuación 2. Es muy común y útil que cuando ustedes resuelvan sistemas de ecuaciones, les asignen un número. ¿Para qué? Para poder hacer referencia a ellas de una manera más fácil, incluso cuando lo estén resolviendo de manera analítica, ¿sí? Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Estas dos ecuaciones forman mi sistema. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos para el método gráfico? Vamos a elegir una de las dos variables, ¿sí? En este caso, yo elegí y. Y estas variables las vamos a despejar tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. Entonces, por simple inspección podemos ver, me voy a apoyar de la varita, que si despejamos en la ecuación número 1 a y, tendremos que es igual a menos x, ¿sí? Y si hacemos el despeje de y en la ecuación 2, tendremos que es x, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue en este método gráfico? Pues lo que sigue es que hagamos una tabulación. ¿Qué es una tabulación? Bueno, seguramente recuerdan que una tabulación es un grupo de valores
en donde se presentan a manera de tabla. ¿Sí? Vamos entonces a tener una tablita que me representa los valores de esta ecuación y tendremos otra tablita donde me representa los valores y el comportamiento de esta otra ecuación. Y ustedes dirán, ¿de dónde salen estos valores? Bueno, cuando hacemos una tabulación, a una de las variables le vamos a asignar valores de manera arbitraria, es decir, los que yo considere. Una buena práctica, una buena costumbre es que siempre asignemos valores negativos, valores positivos, para poder tener una idea general del comportamiento de la ecuación. ¿Sí? De esa manera, una vez que tenemos los valores asignados, en este caso, miren, asignamos a la x, menos 1, 0 y 1. Estos valores los vamos a tomar y a sustituir en la ecuación ya despejada. ¿Para qué? Para que me vaya arrojando esto. Vamos a explicar un par de ellos para que vean ustedes cómo es que esta tablita de tabulación se llena. Tenemos entonces que la primera ecuación, la ecuación 1, ya despejada, me queda como y igual a menos x. Y tenemos la tabla que se llenó con esos valores. Recuerden que yo asigné de manera arbitraria valores a x. Elegí un valor negativo, el 0 y un valor positivo. Bien, ahora, ¿cómo saco los valores de y? Ocupamos la ecuación que despejamos. ¿Sí? Sabemos que y es igual a menos x. ¿Sí? Entonces, si yo tomo este primer valor, yo tendría entonces que y es igual a menos 1, lo cual resulta que entonces x es 1. Y ya tengo mi primer par de valores, vean. Cuando x vale menos 1 en esta ecuación, entonces y valdrá 1. Podemos hacer lo mismo nuevamente, pero ahora con el valor 0. Como ya sabemos, el 0 no tiene un signo. Por tanto, entonces nos quedaría de la misma manera 0. De esa manera, entonces, cuando x tiene un valor de 0, en esta ecuación, y también valdrá 0. De la misma manera, se llena el último valor de esta tabulación. Tenemos y es igual a menos x. En este caso, mi x valdrá 1. Por tanto, tenemos que entonces y vale menos 1. Y esos son los valores que tenemos en las tablas de tabulación. ¿Sí? De esa manera, y exactamente igual, pero ahora con el valor de y es igual a x, con la ecuación y es igual a x, llenaríamos estos valores. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como tabulamos. Retomo para el método gráfico. Tenemos despejadas las ecuaciones, hacemos nuestras dos tabulaciones y posteriormente nos damos cuenta, si ustedes pueden observar, aquí tengo nuevamente las dos mismas tablitas, nada más que un poco más pequeñas, que hay un par de valores que coinciden en ambas tablas. Ese par de valores, desde ahí ya podemos decir que las rectas, esto es una recta y esto es otra recta, van a pasar por esos dos puntos. ¿Y en qué va a resultar? En que se van a encontrar. Vean, esta es la gráfica de una y esta es la gráfica de otra. En el punto 0,0 se encuentran. Por tanto, ahí está la solución de la ecuación. Es decir, la misma gráfica me indica o me apunta en dónde está la solución del sistema. Entonces, la solución para este sistema sería que en el punto 0,0, tanto para x como para y. ¿Qué pasa cuando nos arrojan o cuando tenemos sistemas de ecuaciones en los que el resultado de la gráfica son dos paralelas? Bueno, veamos. Tenemos este sistema de ecuaciones. Desarrollamos los mismos pasos que hace rato. ¿Sí? Despejamos. Hacemos nuestras tabulaciones, nuestras tablitas de tabulación. ¿Sí?
Llenamos muy similar al caso anterior, de hecho es el mismo procedimiento, pero estamos analizando qué pasa cuando nos dan paralelas. Vean, si ustedes comparan la tabla de tabulación de la primera ecuación con respecto a la segunda, no existe ningún punto en común. ¿Qué nos indica esto? Si no hay ningún punto en que coincidan, que las gráficas me dieron paralelas. Claro, yo aquí solamente por practicidad de explicación tomé 3 valores. Sin embargo, se pueden tomar 5, 10, 15 valores. Pero al final de cuentas podemos observar que el sistema no tiene solución. Y de alguna manera ya también damos respuesta a ese sistema. ¿Sabes qué? Este sistema no tiene una solución, puesto que por el método gráfico en ningún momento coinciden o se intersectan sus rectas. Finalmente, en el caso número 3, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de ecuaciones en el que después de aplicar el método gráfico, que ya sabemos que es despejando y haciendo la tabulación, resulta, vean lo que pasa aquí con estas 2 tablas. Resulta que aunque sean ecuaciones distintas en sus expresiones algebraicas, nos dieron exactamente los mismos valores. ¿Sí? Desde ahí ya estamos viendo una correspondencia. Es decir, que se repiten los valores. Por tanto, de entrada, estamos hablando de la misma recta. Y al ser la misma recta y llevarla al plano cartesiano, resulta que quedan encimadas. ¿Sí? Entonces ahí decimos que este sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, porque ambas ecuaciones coinciden en cada uno de los puntos en los que se les graficó. Esos son los 3 casos que podemos encontrar cuando resolvemos un sistema de ecuaciones a través del método gráfico. ¿Sí? Recuerden, lo que tenemos que hacer para aplicar el método gráfico es, una vez que tenemos las ecuaciones, despejamos una variable de ellas. Ya que esté despejada la variable en ellas, hacemos una tabulación y esos pares de números o esos pares de valores los llevamos al plano cartesiano. Y dependiendo qué quede el dibujo de la recta o qué quede en el plano cartesiano dibujado como rectas, es que si tienen una solución cuando son concurrentes, no tiene solución cuando son paralelas, o simplemente tienen soluciones infinitas, ya que son ecuaciones que arrojan líneas superpuestas, encimadas, es decir, es la misma recta. Espero que este método, el método gráfico, haya sido fácil de comprender, porque esto nos permite asociar matemáticamente lo abstracto de una ecuación simultánea en la realidad, cómo lo podemos representar. ¿Sí? Para que puedan practicar más acerca de este tema, los invito a que escaneen el siguiente código QR con su teléfono celular y puedan consultar el material de esta sesión, además de desarrollar ejercicios para practicar lo que aprendieron. Hemos llegado al final de la sesión de hoy. Si te quedaste con alguna duda, no te preocupes. Recuerda que podrás acceder a estas sesiones mediante las plataformas oficiales de tu colegio. Y algo muy importante, recuerda estar en contacto con tu docente asesor. Maestro Jorge Luis, muchísimas gracias por esta segunda sesión. El gusto es mío, Roberto. Igual, jóvenes, es un gusto. Recuerden que la felicidad se encuentra en el proceso y no solamente en el resultado. Nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.